tardes a todos. De nuevo, gracias por asistir al webinar. Vamos a comenzar en el webinar sobre Project Manager o gestión de proyectos en Steel Project PLM. El tema, bueno, pues lo habéis visto en el asunto del webinar, es la gestión de proyectos en Steel Project PLM. Vamos a ver cómo visualizar, comprobar, ajustar y organizar los proyectos antes de lanzarlo a la producción. Vamos a intentar optimizar el envío a producción para que tengamos un menor coste y mejoremos la eficiencia del taller. Mi nombre es José Pedro Mateos, la mayoría de vosotros me conocéis y vamos a hacer un webinar en torno a 30 minutos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, por favor, hay un chat en la parte inferior de la pantalla, pues ahí podéis escribir lo que queráis y con mucho gusto lo atenderé. Bueno, vamos a empezar. Este sería nuestro diagrama de flujo, cómo entendemos nosotros la fabricación con este módulo de Steel Project para el Production Manager. En este día de hoy nos vamos a centrar en estos dos puntos, en las comprobaciones de la viabilidad de todo lo que tenemos en un proyecto y la propia gestión de ese proyecto. Ya vamos a admitir que la importación y el resto de flujo de trabajo nos vamos a centrar en estos dos puntos, que es un poco la temática del webinar de hoy. Como algunos de vosotros sabéis, cualquier pieza que entre en Steel Project, sea el origen que sea, tendremos siempre una visualización en 2D y en 3D de las partes. Si además el origen de la importación fuese tecla, como es el caso, como lo que estamos viendo aquí, o un formato XML que nosotros sacamos de tecla o un formato IFC, podríamos ver ya en Steel Project, podremos ver el proyecto completo. No solo veríamos las partes y los conjuntos, sino además que, como veis aquí, podríamos ver todo el proyecto completo. No necesitaríamos tecla para ver este proyecto completo. Aquí, por supuesto, se va a ir reflejando el avance de la producción y vamos a ir viendo, pues como veis aquí en esta gráfica, los colores de avance de producción y por las diferentes estaciones de trabajo. El Project Manager tiene, por supuesto, un editor de dibujo para hacer modificaciones, lo veremos. Hay una verificación de piezas automática, que es lo que nos hace, desde mi punto de vista, un software único y con un valor añadido importantísimo en la fabricación, porque vamos a testar los errores desde que se vengan originados desde el software de diseño, pero es que además vamos a validar o ver la viabilidad de las operaciones que llevan esas piezas en función de los, digamos, de los recursos que tengamos en nuestro taller. En nuestro taller habremos representado un taller virtual dentro de Steel Project PLM y ese taller virtual tendrá asociado unas operaciones y veremos si estas operaciones tenemos suficientes recursos para hacer lo que nos demande la geometría del proyecto. Lo vamos a ver ahora un poco más adelante con detalle. Organizar los proyectos a diferentes niveles, también lo vamos a ver, 4 o 5 niveles, de una jerarquía de 4 o 5 niveles para que podáis organizar los proyectos de la manera más eficiente para vosotros. Toda la información queda centralizada, por supuesto, de un proyecto. Podemos hacer luego a continuación, como sabéis, nesting de placa, de perfiles, toda la información que sea referente a fabricación la podemos tener indexada en el propio proyecto, como veis aquí. Por supuesto, podemos hacer la trazabilidad de las revisiones, lo vamos a ver, toda la tecnología de las herramientas, si un taladro va a hacerse con corte térmico, si va a hacerse con una fresa, si se va a hacer con un barreno, con un punzonado, toda esta gestión de las herramientas lo vamos a hacer muy fácil desde Steel Project PLM. Gestión documental para obtener también pues todas fichas de pintura o normas de granallado o ensayos, en fin, toda la documentación que sea referente a ese proyecto en la fabricación, podremos indexarlo en el proyecto para que esté disponible a todas las personas implicadas en la fabricación.
Cuando importamos un proyecto, sea el origen que sea el proyecto, sea tecla o no, que da igual, vamos a tener la clasificación en el proyecto, como veis aquí, siempre digamos una síntesis de cuáles son los componentes en mi proyecto, cuántas chapas tengo, de qué espesor, cuántos perfiles en I, la relación concreta de cada tipología de perfil en I, en tubo, en ángulo. Bueno, pues tenéis una síntesis por peso, por tamaño, bueno, pues por cantidad vais a ver una idea, haceros una idea de qué contiene vuestro proyecto. Los proyectos se pueden gestionar con estados, lo vamos a ver. Hay diferentes tipos de proyectos también, proyectos estándar, que lo vamos a ver la funcionalidad muy utilizada en el sector de las torres, por ejemplo, y que seguro que algunos de vosotros conocéis y otros no. Entonces, os lo vamos a mostrar ahora a continuación para que quien no lo use y pues, considere interesante usarlo, pues vamos a verlo y explicar de qué manera más sencilla. Bueno, vamos propiamente al software, vamos directamente aquí. Esta era un poco una introducción de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que tendríamos de lo que va a constar el webinar. Entonces, vamos al webinar propiamente dicho. Bueno, pues en este caso hablamos de que empezábamos con 4 o 5 niveles en el software. Si nosotros venimos a la gestión de proyectos, cuando abrimos el software, imagino que todos lo conocéis, esta es la interfaz del software. Vamos a empezar aquí en gestión de proyectos, que es el Project Manager, lo que nos aplica al día de hoy. Bueno, pues aquí tenéis una manera de ver todos los proyectos que tenemos en curso. Los proyectos en este momento, como yo trabajo, pues tengo 4 niveles. Tengo proyecto, que sería la obra en sí. Tengo el sector, que serían las fases. Por ejemplo, este proyecto tiene estas 3 fases. Estas 3 fases están definidas en tecla y yo las he importado como tal. En cada fase estarán los conjuntos que correspondan y aquí veremos las partes que contiene todo este proyecto. Es decir, a día de hoy trabajamos con una clasificación de 4 niveles. Proyecto, fase, conjunto y parte, pero podemos trabajar con un 5.º nivel. Hay gente que utiliza este 5.º nivel en esta jerarquía. Es tan sencillo, quien lo quiera usar, como lo que vais a ver aquí. Vamos a configuración, configuración. Abrís la pestaña general y la primera opción, gestión de contratos. Si nosotros marcamos esta opción, la clasificación o la jerarquía de la información queda con un nivel más. Lo vamos a ver aquí ahora, a continuación. Esto puede ser, por ejemplo, que un cliente os contrate diferentes obras. Por ejemplo, podría ser. Entonces, veis que ya tenemos un proyecto más. O sea, perdón, un nivel más. Contrato. Contrato, proyecto, sector, que serían las fases de ese proyecto, las subdivisiones que hay dentro de un proyecto, los conjuntos que contiene ese proyecto y las partes que contiene ese proyecto. Bueno, pues aquí tenemos una manera de trabajar con un 5.º nivel, si alguno de vosotros lo necesitáis. Yo, para seguir con el webinar, voy a seguir con 4, porque yo no necesito un quinto nivel de clasificación. Nada, tan sencillo como configuración, configuración, gestión de contratos, activar o desactivar, y ya lo tenéis a vuestro gusto. Bien. Sigo aquí. Esta es un poco la presentación del módulo, como decía. Bueno, pues aquí tenéis diferentes botones de selección para ir empezando a trabajar con si yo lo activo, me sale la ventana de selección para ir luego seleccionando componentes para hacer mi orden de fabricación. Tengo el árbol, puedo ver aquí esta manera de ordenar todos mis proyectos. Si vengo es una jerarquía que muy fácil de entender, porque yo tengo aquí cualquiera de estos son proyectos con los que yo estoy trabajando. Si yo pincho en cualquiera de ellos, tengo las fases que había en tecla, con las que se originaron, por ejemplo, la fase 1, y dentro de esa fase pues tengo los conjuntos, y dentro de los conjuntos tengo las partes. Entonces, bien, pues aquí tenéis una manera de ver esta jerarquía en forma de árbol. Lo podéis activar o desactivar haciendo clic aquí. Bien,
prevista también, si lo ponemos cuando estemos en un conjunto en una parte, nos servirá para ver la visualización de esa parte en concreto. La parte de importaciones, que como sabéis, Steel Project tiene bastantes formatos de importación, desde AutoCAD, DSTV o NC, Excel, un FNC, un IFC, KISS, STEP, AutoStruCAD, Tecnometal, Tecla, WinSteel. Bueno, así podremos abarcar o podremos trabajar casi con, o sin casi, con todos los software de diseño que tenemos en el sector de la estructura metálica. Entonces, que sepáis que tenéis, si tenéis vosotros una tipología, un tipo de importador, por ejemplo, de XF, que sepáis que también podéis tener diferentes importadores y el proyecto llega en otro formato, que sepáis que hay muchos importadores para incorporar la información a PLM. Ok. Bien, siguiente funcionalidad que a lo mejor no usáis sería la de copiar. Es muy sencilla, es copiar un proyecto. Por ejemplo, pues tenemos un proyecto cualquiera, lo seleccionamos, le damos aquí a botón derecho, copiar, y lo que estamos haciendo es copiar este proyecto a otro. ¿Con qué nombre? Pues por ejemplo le ponemos el nombre 2 y el proyecto, como veis aquí, automáticamente se copia. Igual se puede copiar a nivel de conjunto o parte. Una parte que tengáis en este proyecto, esa parte, por ejemplo, la podéis copiar, botón derecho copiar, y lo podéis llevar de un proyecto a otro. Las partes, o sea, podéis copiar proyectos enteros, partes que están en un proyecto y llevarlo a otro. Bueno, esta es la funcionalidad del botón copiar que estábamos viendo en el menú superior. Hay otra funcionalidad aquí que puede ser muy interesante y que es la que os comentaba antes, que es el proyecto estándar. El proyecto estándar es un proyecto que se originó o se pensó que era una funcionalidad muy útil para los que fabrican torres eléctricas, porque la idea es, tenemos un proyecto estándar, son como piezas, son partes de fabricación que yo puedo repetir en el tiempo. Es decir, una torre eléctrica, imaginamos que un cliente nos pide una torre eléctrica y nos la puede estar pidiendo en el tiempo en cantidades diferentes. Entonces yo tengo un proyecto estándar donde yo tengo unas torres modeladas ya, lanzadas para fabricación, y en el momento en el que el cliente me contrata la fabricación de una, dos o X torres, pues yo simplemente digo en qué cantidad quiero fabricar esas torres y ya está. No hay que importar las torres, no hay que diseñarlas de nuevo, no hay que hacer nada. Pongo un ejemplo muy sencillito. La funcionalidad la tenéis aquí. Es cuando queráis hacer un proyecto estándar, entráis en cualquier proyecto. Aquí, por ejemplo, entráis y en el tipo de proyecto, aquí yo ya como he trabajado no me deja, pero cuando queréis un proyecto, en tipo le ponéis aquí estándar. Entonces ya ese proyecto os cambia la tipología de proyecto, os sale con este icono, como veis aquí, es un proyecto estándar, y este proyecto estándar se trabaja de esta manera. Hago clic en un proyecto estándar, voy a mover las piezas de ese proyecto estándar a un, por ejemplo, proyecto webinar, por ejemplo. Bueno, pues voy a decirle que de estos componentes que yo tengo en mi proyecto estándar, son dos series de torres. Una torre que la llaman Magina, otra torre que la llaman Mulhacén. Entonces, si yo quiero fabricar, por ejemplo, la torre Magina, pues simplemente es desmarcar Mulhacén y listo. Yo le daría a OK. Si quiero cambiar las cantidades, aquí las ajusto. Puedo poner 5 y ya con esto modificaría todos los componentes, el tramo, la cúpula y la base de esa torre, o partes diferentes. Puedo cambiar la cantidad de una de ellas solo. Poner que voy a hacer dos bases de esta, por ejemplo, y de Mulhacén, por ejemplo, pues decir que voy a hacer 2 de estas también, por ejemplo. Entonces, de esta manera desactivo lo que no voy a enviar y dejo solo lo que voy a enviar. Entonces, pues de esta manera yo voy a 2 cúpulas y 2 cúpulas de cada una de las torres. Tan sencillo como lo que veis aquí. Seleccionamos lo que queremos mandar a fabricar, ajustamos las cantidades si son diferentes a las que había en el proyecto estándar, le damos a OK y de esa manera hemos creado un proyecto nuevo a partir de una base de datos ya de fabricación. Ya sabemos que está validada, que son partes que podemos fabricar, que no va a haber ningún error en la fabricación. Como lo veis aquí, proyecto webinar, ya lo tenemos, ha venido de Magina
de una de las torres ha venido la cúpula y como habíamos seleccionado, y de la otra pues tenemos también la cúpula. Bien, pues esto es una manera de trabajar con los proyectos estándar que creo que es interesante si en alguna vez conseguís proyectos que os puedan estar pidiendo las mismas referencias en un futuro, en días posteriores. Bueno, otra cosa que es interesante ver de aquí, de los proyectos, es este botón de aquí que pone cantidad nesteada. Si hacéis un clic aquí, vais a actualizar en tiempo real las barras de progreso, van a salir las barras de progreso con el estado en el que está vuestro proyecto. Cuando tengamos totalmente en verde, será que está totalmente anidado ese proyecto. Cuando está en rojo, pues lo veis, sale una leyenda que os dice nesteado 2, no tratados, el resto, pues hay un 0,38 anidado y un 99 sin anidar. Bueno, pues esta barra de progreso os va a dar una idea de cómo va vuestro tratamiento, o sea, vuestro anidado de piezas dentro de Project Manager. Es posible que por defecto la tengáis desactivada, entonces es tan simple como hacerle clic aquí y ya os da una visualización de cómo van vuestros proyectos a nivel gráfico. Otro botón aquí que es interesante es el de informaciones suplementarias. No sé si lo usáis o no, pero lo podéis activar y con esto pues salen nuevos campos de seguimiento del proyecto. Os da más información en cada uno de los campos en los que estéis. Aquí hemos activado, en este caso, si ponemos informaciones suplementarias, nos activa la longitud máxima. Quiere decir que este proyecto, yo en mi fabricación tengo dicho que no puedo fabricar elementos mayores a 14, porque la entrada de las máquinas o porque la tipología de taller, por lo que sea, yo tengo una longitud máxima que puedo procesar. Entonces, si en estos proyectos hay componentes de mayores de 12, pues, o como veis aquí, los resalta en rojo. Bien. Pues esa es una de las funcionalidades que hay también ahí de información que os llega de longitud máxima. Si venís en un proyecto, hacéis doble clic en un proyecto, es muy sencillo. La información se genera de manera automática, no hay que hacer nada. Tenéis información de, bueno, pues incluso si le queréis poner una fecha de planificación, cuando pensáis acabar la obra, para ir trabajando con alguna planificación, pues le podéis decir que esa fecha es la fecha en la que tiene que estar entregada la obra. Tenéis información de proyecto, pues el número total, el peso total del proyecto, el número de partes, el origen de la importación, este fue por tecla, la fecha en la que se creó. Tenéis una síntesis, que es lo que veíamos antes, de las partes que componen este proyecto, cuántos perfiles en este caso, si vamos aquí podemos filtrar por cantidad o por peso. Si voy a peso, por ejemplo, pues la mayoría es C, es decir, los perfiles, como veis aquí en la leyenda, los perfiles en tipo I. El 72% son perfiles en I. Perdón, aquí abajo tenéis el detalle. HA de 180, IP de 360, IP de 400. ¿En qué cantidad y en qué peso? Igual, sí, podéis cambiarlo con cantidad. También aquí tenéis por longitud, en este proyecto, cuál es la longitud media, entre 0 y 1 metro las piezas que tenéis, entre 1 y 2 metros las piezas que hay, y entre 2 y 3. Y en peso igual, pues una clasificación por peso que os puede ayudar a entender qué tipología de obra vais a fabricar. Bien, otra cosa importante es aquí este esquema que viene rápido, que os da una idea de las operaciones que vais a tener en este proyecto. Cuántas operaciones de calidad, cuántos cortes, cuántas operaciones de robot, cuánto armado, cuánta soldadura, cuánta pintura. Bueno, aquí vais a tener una cuantificación de operaciones que os va a dar una idea de qué tipo de perfil, de qué tipo de proyecto tenéis. Bien, podéis poner las direcciones del proyecto. Esto si tenéis el módulo de envíos, pues de aquí irá tomando direcciones para los envíos. Documentos adjuntos, es lo que os decía, aquí se pueden ir metiendo PDFs o imágenes o documentación que vayáis agregando al proyecto y que queráis que esté disponible para la fabricación y que quede indexada a este proyecto, como norma de rayado, lo que os decía, o fichas de pintura, técnicas de pintura o lo que vosotros consideréis, o resultados de los ensayos, en fin. Aquí luego, pues, información de contactos también. Si queréis tener aquí referencia a las personas de contacto del proyecto, pues lo podéis hacer. Igual que hemos visto la información referente a un proyecto haciendo doble clic, también lo podéis hacer, por supuesto, con la parte. Si venís a las partes de un proyecto y hacéis doble clic en cualquiera de las partes, esta chapa, por ejemplo, que está ladrada, si le damos aquí a prevista, ya veis en 2D y en 3D cualquiera de las piezas. Si yo hago doble clic sobre esta pieza, pues yo voy a tener información igual relevante, importante, de fabricación, calidad, en qué grupo está, los mecanizados que va a necesitar esta pieza, 6 taladros mecanizados, 6 cortes, 2 scribing. Bueno, pues vais a tener información
importante de esta pieza. Igualmente le podéis adjuntar documentos concretos a esta pieza, como pues, si tiene que llevar un ensayo o queréis adjuntar un ensayo en estas piezas, pues aquí tenéis una manera de ir adjuntando documentación uno a uno. El software, por supuesto, tiene su propio módulo de dibujo. Si nosotros abrimos con doble clic en una pieza, tiene su propio módulo de dibujo en el que vosotros podéis cambiar la geometría, en el que podéis cambiar el diámetro, en el que podéis hacer lo que queráis. Y aquí, pues ya me sale, yo puedo poner lo que esto es otro diámetro, puedo empezar desde cero, dibujar piezas desde cero o modificar las que me vengan de tecla porque en algún momento puntual necesita alguna modificación. Te podéis hacer, como os decía, es autónomo este módulo para dibujar cortes inclinados, placas, perfiles, taladros, operaciones de membrado de perfiles. Esto, como es una placa, no procede lo que acabo de mostrar. Pero bueno, tenéis un módulo de dibujo, que sepáis que tenéis un módulo de dibujo completamente operativo para hacer modificaciones o incluso en un momento determinado dibujar. Ok, el proyecto también es interesante que conozcáis que en el proyecto se trabaja con revisiones o se puede trabajar con revisiones. Fijaros qué sencillo. Yo voy a crear una revisión. Por ejemplo, te voy a decir la revisión, voy a decir que cambio de diámetro, por ejemplo. O revisión 1, mejor. Lo que es, me lo va a decir el software ahora. Yo voy a decir que esto es la revisión 1 de mi proyecto y una vez que tenga la revisión 1 creada, cuando la importación sea de tecla y yo tenga activa la revisión, la gestión de revisiones, esto se hará automáticamente. Yo lo voy a hacer manual para que veamos el proceso. Entro en cualquier parte, no sé, pues en cualquiera de ellas. En esta, por ejemplo, hago doble clic en ella y voy a hacer una modificación en esta parte. Perdón. Sobre el módulo de dibujo voy a hacer una modificación. Este taladro es de 18, como podéis ver aquí. Yo voy a cambiar este diámetro de 18, por lo que sea. Habrá una necesidad, una modificación en el proyecto y cambia el diámetro de este taladro. Ok, ya tengo, veis que cambia el color, que aquí pone 20. Perfecto, ha cambiado el diámetro. Bueno, pues una vez que cambie el diámetro, he creado una revisión a esa pieza. Me dice que está enviada a producción. Fijaros, si yo tengo esta pieza ya enviada a producción, veis cómo el software me avisa. Cuidado que esta pieza ya está anidada y enviada a producción, para que tengamos, y la puesta en fabricación en la que se ha hecho, para que nosotros tengamos los recursos de cambiarlo y de intervenir para que esta pieza se ajuste a esta nueva modificación. Veis que me pone una alerta a la izquierda. Ojo que aquí en este proyecto están pasando cosas, ha cambiado algo. Pero bueno, lo que quería mostrar ahora en este momento era la revisión. Veis que se crea una pestaña de revisión automáticamente cuando hemos creado la revisión nosotros. Le decimos botón derecho comparar con la revisión 0 y aquí nos sale directamente la revisión inicial, la primera importación y la revisión que hemos hecho al final. Si le hacemos desplegar y diferencia, pues veis que la diferencia viene aquí, en esta pieza F6 que pertenece al conjunto C1 que está en la fase 1 del proyecto Feature Open House. Bueno, pues aquí lo veis, el diámetro 20, veis que este diámetro era 20, que es el que hemos cambiado, cuando inicialmente era de 18. Bueno, pues esta es la manera de gestionar las revisiones. Fijaros qué manera de tener todo indexado aquí, tener toda la trazabilidad de las revisiones para no perder nunca lo que ha pasado y las modificaciones que hemos ido teniendo en el proyecto. Bien. Otra cosa interesante del proyecto es, habéis visto que cuando yo modifico una pieza me aparece este símbolo aquí que me dice que el proyecto no está controlado. Este proyecto, lo que yo quiero hacer ahora, como ha habido una modificación en una pieza, es controlarlo. Le doy botón derecho, verificación de partes, y aquí estábamos haciendo lo que hemos dicho anteriormente. Estamos validando que la geometría esté bien, que no haya ningún contorno que esté abierto o que no haya ningún taladro que esté fuera de la geometría. Es decir, vamos a supervisar lo que se ha hecho en el software de diseño y además vamos a ver que tengamos las operaciones disponibles para hacerlo. Si hay un plegado, que yo tenga un plegado en mi proceso de fabricación. Si hay un cizallado, que yo tenga cizalla. Si hay un biselado, que yo tenga máquinas que hacen bisel. Y si no, el software me avisará y me dejará la opción de yo gestionar esas piezas de manera particular, que es lo que voy a ver ahora en este momento. Bueno, pues yo he dado el botón derecho, verificación de partes, me lo ha quitado, con lo cual tengo los recursos para hacerlo, todas las operaciones disponibles de esas geometrías y además no hay ningún error en la geometría a nivel de diseño. Bien, a veces cuando importamos un
un proyecto como este, por ejemplo, en la importación, además de tener la verificación, además tenemos errores. Hay piezas con errores o con posibles errores. Vamos a verlo si os sale este tipo de errores, o si no lo tenéis se pueden activar para que os ayuden en la fabricación. Fijaros, por ejemplo, yo en este caso ordeno las piezas, hago un clic aquí y las ordeno con las que tienen este tipo de error. Me vengo aquí y digo, oye, ¿cuál es el error que tiene esta pieza? Porque lo veis que está aquí, no, un ancho está mal. Ojo, controlar en diseño porque hay un ancho mal. Si yo abro esta pieza para ver cuál es el error que tiene esta pieza, veis que tiene una pestaña de error, yo lo veo aquí y digo, ok, hay un error del ancho. ¿Por qué? Pues posiblemente porque aquí esta pieza es un tubo, se ha cortado un tubo o se ha plegado una placa, una chapa, habría que ver el proceso, y veis que normalmente el alto del tubo son 100 y el ancho son 116, es decir, es más alto la base que la altura. Entonces, bueno, pues aquí el software, por las reglas que tiene, nos avisa de que aquí puede haber alguna confusión. Ok, esto es una validación, o sea, es un aviso que nos da el software. Simplemente, si nosotros decimos, no, está bien, corresponde al proceso de fabricación, es así, en este caso tiene que ser así, bien, pues sin más, seleccionáis y validáis el error. Se queda grabado que hay una trazabilidad de quién valida este error, en este caso soy yo, y listo. Fijaros igual, me dice, ojo, que este proyecto, esta parte ya está en producción. Veis que el software está siempre trazando o teniendo la trazabilidad de lo que está pasando con cada una de las piezas. Pero es una manera de yo forzar la validación de esa parte y quitarme el error. Veis que ya me lo ha quitado. Ya no tengo este icono, ha cambiado el icono a ese otro. Lo puedo hacer una a una como he visto, o puedo ir varias a la vez. Puedo seleccionar un rango de las que tienen el error, si estoy seguro de que es el mismo, botón derecho, y puedo ya directamente validar las partes o corregir las partes. Y de esa manera el software me dice, en este caso, perdón, que es validar partes, corrijo las partes y ya igual queda grabado, igual que anteriormente, que he sido yo quien ha validado esas partes. Bueno, esta es una manera de validar los errores, y si lo validáis de esta forma, la idea sería pues que el proyecto os quede libre de errores y este proyecto esté libre para fabricación. Entonces, cuando los proyectos tendríamos que seguir viendo las partes que tienen el error para quitarlas todas, y cuando errores o avisos, en función de cómo lo configuremos, hasta que nos queden así, que no tengáis ningún aviso a la izquierda del proyecto. Eso quiere decir que el proyecto está listo para trabajar. Bien. Otra cosa que podemos hacer es la gestión de herramientas, como vimos antes. Si yo vengo, por ejemplo, a un proyecto como este, cualquiera, y selecciono, ordeno aquí por perfil, por ejemplo, las piezas de este proyecto, le puedo decir, por ejemplo, que en las IPs o las HA de 180, por ejemplo, estas que tienen diferentes diámetros, si yo le doy aquí botón derecho, herramientas, cambiar el diámetro, lo que le voy a decir es que a toda esta serie de piezas sean, yo he hecho esta selección, pero puede ser la que vosotros queráis. En esta selección de barras de la HA 180 voy a cambiar el diámetro de 20 ¿a cuál? Pues yo vengo aquí, le digo que voy a cambiar el diámetro del taladrado, que es porque puede llevar diferentes operaciones esas piezas, pero en concreto del taladrado voy a cambiar el diámetro a ¿cuánto? Pues inicialmente es 20, pues yo lo voy a cambiar a 22, por ejemplo. Y es una manera de afectar el cambio de diámetro a esas piezas de manera automática, y como lo veis aquí abajo, ya han cambiado. ¿Lo veis? Pone 22 aquí abajo, 22, cambio de. Es decir, por una operación de cambio de diámetro, el diámetro lo actualizamos a 22. Bueno, esto también vale para decir que las piezas, cuando tengáis un robot en una máquina de placas, pues que en lugar de ser taladrado con broca, puede ser taladrado con corte térmico y así. Es decir, agrupar ciertas operaciones y decirles cómo las vamos a mecanizar esas operaciones. Este es un tema interesante también y que creo que es importante que lo conozcáis y que lo uséis. La manera luego de este otro botón que os dijimos, que os mostré antes, de selección, pues nada, es justo ya la selección de piezas a fabricar. Si yo arrastro un proyecto para crear una orden de fabricación y arrancar con el proyecto, pues yo tengo aquí filtros
Podéis usar los filtros para decir, pues de todo el proyecto yo voy a fabricar solo los ángulos, por ejemplo. Vale, pues el proyecto me filtra y me deja solo los ángulos. O no, voy a fabricar solo las piezas que son perfiles, por ejemplo. Pues utilizo el filtro y le digo que me filtre solo por perfiles. Y así sucesivamente, con todos los perfiles que hay, perdón, con todos los filtros que tengo yo aquí, yo le puedo ir diciendo que es un perfil tipo I, o una calidad concreta, o una parte, o los que van pintadas, o lo que sea. La idea es que yo me agrupe aquí las piezas que yo quiero para empezar una orden de fabricación solo con las piezas que yo tenga aquí agrupadas. Aquí podemos trabajar en multiproyecto, como sabéis, yo estoy trabajando en este proyecto, pero yo puedo venir a este otro proyecto, por ejemplo, y traerlo aquí y arrastrarlo. Es decir, y yo ya estaría trabajando, haría un anidado, una orden de fabricación con partes de un proyecto y partes de otro proyecto. Es decir, es una gestión multiproyecto para optimizar el material y optimizar los anidados. Entonces, bueno, pues esto es referente a las características más reseñables de Project Manager. El cierre de los beneficios de usar Project Manager pues sería lógicamente ahorrar tiempo, la flexibilidad de la fabricación, la prevención de errores, como hemos visto, pues la reducción y mucho del papel y de esos movimientos internos que tenemos en el taller para comunicar o para informar de ciertos avances de la fabricación o de ciertas incidencias, la maximización de las capacidades de la máquina, lógicamente, la gestión de la trazabilidad, como hemos visto con todas las revisiones, y bueno, pues una organización interna mejorada donde todo está consultable y accesible para vosotros en el software. Entonces, bueno, pues por mi parte, esto es todo. Os doy las gracias por vuestra atención. Por supuesto, como vimos, tenéis un chat. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Y si no, pues bueno, tenéis todos mi correo y estaré encantado de atenderos si tenéis cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis ver en más detalle.